Hola chicos, es un gusto saludarlos. Vamos a dar continuidad al refuerzo de prueba avanzo. Recuerden, en la asignatura de matemática. Sabemos muy bien que la PAES ahora va a ser sustituida por la prueba avanzo. Esta semana vamos a ver los temas términos estadísticos básicos, los cuales son población, muestra, parámetro y estadístico. Y también la organización de datos y presentación tabular. Recuerden que los demás temas del dicho temario para su prueba avanzo, pues también los vamos a estar resolviendo en la sesión de Zoom. Así que van a ir acompañados, ¿sí? Tenemos los conceptos. Población. Dice que una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un estudio en una determinada ciudad del país. ¿Quién va a ser mi población de estudio? Dicha ciudad, ¿sí? Luego tenemos el parámetro. Es un valor, medida o indicador representativo de la población que se selecciona para ser estudiado. O sea que nosotros tomamos un valor de dicha población de la cual vamos a estudiar. También es conocido que para el parámetro nosotros podemos encontrar la media aritmética de una determinada población, una proporción o incluso desviación típica. Y tenemos la muestra. ¿Qué es la muestra? Es una pieza de la población a estudiar que sirve para representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. O sea que nosotros de una población, por ejemplo, de 500 personas, podemos tomar una muestra de 100. Que dentro de ella vaya hombres y mujeres, pero que esta muestra sea representativa. ¿Y cómo podemos saber esto? Con ayuda del parámetro. También sabemos que una población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo. También es otra forma que nos podemos guiar para diferenciar la definición entre población y muestra. Y por último tenemos el estadístico. Es el elemento que describe una muestra y sirve como una estimación del parámetro de la población correspondiente. El estadístico sirve como una estimación del parámetro, aunque en realidad el interés se fija con el valor del parámetro de la población. Con frecuencia debe haber conformidad con solo calcularlo con un estadístico de la muestra que se ha seleccionado. Muy bien, ahora que conocemos dichos conceptos, comencemos ya de lleno con la organización de datos y presentación tabular. Cuando hablamos de organización de datos, es presentar una serie de datos a manera de medios escritos, televisivos, el cual nos sirva para demostrar un estudio que se ha realizado. Nosotros podemos tener una serie de datos y después presentarlo en una tabla. Dice que la presentación tabular es cuando los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y columnas que responden a un orden lógico. Es de gran importancia para el uso del usuario, ya que constituye la forma más exacta de presentar la información. O sea, es como resumir en una tabla todos los datos que nosotros tenemos. Imagínense que tenemos 100 datos. Es más fácil reunirlos todos en una tabla y categorizarlos. Por ejemplo, si estamos hablando de colores favoritos. De 100 personas, 15 dijeron que les gustaba el rojo. Es mejor colocar color rojo, frecuencia, cantidad de personas, 15, en vez de
en una serie de datos, pues color rojo, color rojo, color rojo. Imagínense que aparezcan en una serie de datos todas esas palabras. Es mejor verlo en una tabla de frecuencias. ¿Qué debe de contener esa tabla de frecuencias? Primeramente el título, que es la parte más importante del cuadro y sirve para describir el contenido de este. Imagínense que estamos haciendo un estudio de colores favoritos. ¿Cuál sería el título? Color favorito de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la escuela bilingüe Tazomar. ¿Sí? Así es como se hace un título. El encabezado. Son los diferentes subtítulos que se colocan en la parte superior de la columna. Podría ser como dice la palabra, subtítulo, haciendo un poco más de referencia. Puede ser presentación de los resultados de la encuesta sobre los colores favoritos de los estudiantes de segundo año de bachillerato, como explicado un poco más, ¿sí? Luego vamos con columna matriz. Dice que es la columna principal del cuadro. O sea, va a ser donde van a estar justamente los datos de manera resumida. Luego está el cuerpo. Contiene todas las informaciones numéricas que aparecen en la tabla. O sea, aquí ya tenemos la frecuencia. Si quisiéramos sacar frecuencia acumulada, frecuencia relativa, porcentaje de frecuencia relativa, todo eso se va dando en el cuerpo a medida nosotros vayamos construyendo nuestra tabla. Luego tenemos la fuente. Son los contenidos en la tabla que indica la procedencia de estos. Por ejemplo, ¿cuál sería la procedencia de un estudio que se haga en la escuela bilingüe Tazomar? Pues sería fuente, estudiante de escuela bilingüe Tazomar. Pero si no fuera así, si fuera, por ejemplo, de internet, ¿verdad? Fuente, internet, y podemos colocar incluso la página donde se obtuvo eso, ¿sí? Notas al pie son usadas para hacer algunas aclaraciones sobre aspectos que aparecen en la tabla. Por ejemplo, podemos aclarar en las notas de pie. Frecuencia relativa se obtiene tomando la frecuencia entre el total de datos. Y por último tenemos la presentación gráfica. Proporciona al lector o usuario mayor rapidez en la comprensión de los datos. Una gráfica es una expresión artística usada para representar un conjunto de datos. Estos varían según la variable utilizada. Vamos a ver entonces un material de apoyo, tipos de gráficos en la estadística descriptiva. Los gráficos para variables cualitativas tenemos el gráfico de barras. Siempre en variables cualitativas tenemos el gráfico circular. Se divide en círculo en tantas porciones como clases existan. De modo que cada clase le corresponde un arco de círculo proporcional a su frecuencia, absoluta o relativa. Anteriormente teníamos el gráfico de barras. Teníamos, por ejemplo, el sector AB. ¿Qué porcentaje tenía? 44%. ¿Sí? Pero tenemos acá con una frecuencia, que la frecuencia es de 3. Luego tenemos ¿dónde está? Dice que es 44%. Llega hasta 44, que es el porcentaje, ¿sí? En la parte horizontal va el estudio que se ha hecho y en la parte vertical va la frecuencia que hemos obtenido de cada elemento del estudio. Generalmente los gráficos circulares van divididos en sectores y dentro de ellos va el porcentaje. Por ejemplo, el color celeste es el 44% de la población. Por ejemplo, que el 44% de la población le gusta el color negro, ¿sí? Ahora tenemos también los mismos gráficos, pero ahora para variables cuantitativas. Pero que debemos de tener muy en cuenta que las variables sean discretas, o sea, sean valores
exactos, o sea, enteros, no decimales. Podemos hacer uso de gráfico de barra, por ejemplo, acá está el número 1, recuento es de cerca de 400, ¿sí? Y tenemos también ejemplo para variables cuantitativas, siempre haciendo uso del gráfico circular. Aquí dice cantidad de hijos. Aquí está dividido en sectores. Por ejemplo, veamos el color anaranjado. Hace referencia a 5 hijos en la familia. ¿Cuál es el porcentaje? De 3%. Tenemos 1 que representa el color rojo, o sea, un hijo. ¿Cuál es el porcentaje de la población? 25%. O sea, esto es saber leer e interpretar un gráfico. La presentación tabular es resumir en un gráfico, en un dibujo, toda la información de una serie de datos de un estudio previamente realizado. Ahora tenemos gráficos para las variables cuantitativas. Siempre. Ahora vemos el gráfico de puntos. O sea, no hemos pasado de esta categoría. Los diagramas de puntos sirven para presentar gráficamente las tablas en las cuales se considera únicamente una variable y una cantidad asociada a cada valor de la misma. Por ejemplo, cantidad de hijos en la familia. Si es 1, la frecuencia es 5. 2, la frecuencia es 25. 3, la frecuencia es 39 y así sucesivamente. Tenemos ahora los gráficos, pero para variables cuantitativas. ¿Pero eso para cuándo? Cuando tenemos datos no discretos, o sea, continuos. ¿Qué se refiere continuos? Que generalmente estos van a estar representados con decimales. Tenemos acá el histograma, se utiliza para representar un conjunto de datos cuantitativos. En general se requiere previamente el cálculo de una tabla de frecuencia y su posterior representación. Si se fijan, prácticamente es similar a un gráfico de barra, solo que ahora estas van pegaditas. ¿Y por qué será esto? Porque los datos que tenemos están en clases, en un intervalo dado. Por ejemplo, el primero, de 0 a 10.89, la frecuencia es como de 2. De 11.89 a 11.55, la frecuencia es casi de 10. ¿Sí? Entonces van cambiando. Si se fijan, está ya en decimal o en un intervalo dado. Tenemos ahora el polígono de frecuencia. Este está muy vinculado al histograma porque trabajan con la misma información. Pero ¿qué pasa? El polígono de frecuencia se utiliza con ayuda de los puntos medios de cada barra que tenemos en nuestro histograma. Tenemos también la ojiva, el gráfico ojiva. También se vincula con el histograma, ya que usa la información de la tabla de frecuencias, ¿sí? Pero para este caso usa la frecuencia acumulada para generar un gráfico muy usado para hacer estimaciones y generar respuestas. ¿Qué sucede con la frecuencia acumulada? Que se van sumando poco las frecuencias hasta llegar al total de frecuencias. Por eso este de manera creciente. Siempre va a ser así. Parte de abajo hacia arriba, de manera ascendente. Dice, este gráfico se construye ubicando las frecuencias relativas acumulativas sobre los límites superiores de cada clase en lugar de la marca de clase. Y también tenemos los gráficos de caja. Esto se hace con ayuda de las medidas de posición, los cuartiles, deciles, ¿sí? Aquí tenemos cuartil, la mediana, el mínimo, máximo. También necesitamos las medidas de tendencia central y algunos gráficos temporales, ¿sí? Esto sería todo en cuanto a presentación tabular. Son los diferentes gráficos que nosotros podemos crear dependiendo de la serie de datos que tengamos.
Bien, chicos, vamos a ver entonces un ejemplo de organización y presentación tabular. El enunciado nos dice, tenemos acá una serie de datos. F nos da la cantidad, B, T, A y BM. ¿Qué significa cada uno de esos? Vamos a averiguarlo. Dice, organicemos la siguiente información. Es el deporte favorito entre 40 estudiantes, donde F representa fútbol, T, tenis, BM, balonmano, B, básquetbol y A, atletismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Averiguar qué cantidad corresponde a F. F de fútbol, 5, 6, 7, 8. B de básquetbol, tenemos 5, 10, 12. T de tenis tenemos 5, 6. A de atletismo tenemos 5 y 5, 10. Y BM, que es de balonmano, tenemos 4. Vamos entonces a organizar toda esta información en una tabla. Comencemos entonces. Como solución, vamos a colocar la columna principal, que va a ir dentro de ella el deporte favorito. Sabemos que F es fútbol, T tenis, BM balonmano, B básquetbol y A atletismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Colocar de cada deporte su respectiva frecuencia. ¿Cómo haremos eso? Con el cuerpo de nuestra tabla, que sería agregando otra columna donde va a ir la frecuencia. Y tenemos entonces estudiantes que prefieren el fútbol, 8, estudiantes que prefieren el tenis, 6, estudiantes que prefieren balonmano, 4, estudiantes que prefieren el básquetbol, son 12, y los estudiantes que prefieren el atletismo son 10. Vean que es la misma información, pero ahora colocada en una tabla de frecuencias, y esto ya es resumir dicha información o dicha serie de datos en algo que es más fácil y entendible de leer. Muy bien, vamos ahora a otro ejemplo. Nos dice, construyamos una tabla de frecuencias con amplitud 4 y límites sin repetir. Tenemos registro del consumo de agua en metros cúbicos de los profesores del colegio. Tenemos 21, 22, 24, 11, 19, 23, 21, 21, 23, 17, 22, 20, 20, 16, 12 y 11. Estos representan consumo de agua en metros cúbicos. Nos están pidiendo que esta información nosotros la hagamos en una tabla de frecuencias con amplitud 4. Para ello, lo que tenemos que hacer primeramente es ordenar los datos de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Teniendo entonces como solución que los datos ya ordenados de menor a mayor nos queda de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? Comenzar a construir nuestra tabla de frecuencia. Colocamos el encabezado de nuestra tabla, clases y frecuencias, porque ahora vamos a hacer una tabla de frecuencias pero en clase, es decir que está dentro de un intervalo. Primero, la primera clase va a estar de 11 a 14. ¿Por qué de 11 a 14? Pues claro, nos decía el ejercicio que iba a tener la clase una amplitud de 4. Contamos 11, 12, 13 y 14. Exactamente hay 4.
Ahora, para la frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Los valores que están dentro de ese rango, entre 11 y 14, según lo que tenemos en nuestra serie de datos, está 11, 11 y 12. Entonces la frecuencia va a ser 3. Muy bien. Bien, la otra clase la vamos a construir. Esta va a estar desde 15 a 18. ¿Por qué? Porque la última que estábamos trabajando terminaba en 14, entonces iniciamos en 15. Siempre que tenga amplitud de 4. 15, 16, 17 y 18. Exactamente hay 4 de amplitud. La frecuencia, vamos a ver cuántos valores hay entre ese intervalo. Entre 15 y 18, según la serie de datos, solamente está 16 y 17. Por lo que la frecuencia será 2. Construimos la tercera clase. Terminamos en 18. Por lo que la otra clase va a iniciar en 19. Va a estar de 19 a 22. Verificamos que tenga 4 de amplitud. 19, 20, 21 y 22. Exactamente. La frecuencia, vamos a ver cuántos datos hay entre ese intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente, la frecuencia sería 6. Nuestra cuarta clase terminó en 22, entonces iniciaría en 23. 4 de amplitud. 23, 24, 25 y 26. Exactamente tiene 4 de amplitud. La frecuencia. ¿Cuántos valores hay entre ese rango? Acá sería 5. Tenemos que se incluye 22 dos veces, 23 dos veces y 4 una vez. ¿Por qué se toma este valor de 22 hasta en la próxima? Porque en la clase anterior teníamos desde 19 a 22 era el intervalo, entonces ese es el límite. No podíamos pasar de ese valor, sino que solo los valores que estuvieran entre ese intervalo, pero que no fueran ese valor, ¿sí? Entonces lo incluimos en la última clase. Y por último, ¿qué debemos realizar? La sumatoria. Y ahí tenemos ya construida nuestra tabla de frecuencias en clases a partir de una serie de datos. Bien chicos, recuérdense que los demás contenidos del temario para la prueba avanza también estaremos resolviendo en las sesiones de Zoom. Cuídense mucho, bendiciones.